están? Bienvenidos una vez más a Amérique TV. El día de hoy me encuentro con el mero mero de la radio, con el maestro de la comunicación. Me encuentro con el señor Arturo Flores. Arturo Flores, ¿cómo estás? está? Me siento hasta incómodo por eso de maestro. Lo que pasa es que la radio siempre ha sido lo mío, pero te aclaro, le decía a la maestra que encontré hace un momento, yo que soy muy malo para las entrevistas, pero voy a tratar de contestar lo que me preguntes. ¿Va? Sí, aquí venimos como a fluir, como un poco más Es que me ponen nervioso las cámaras, no soy de televisión. Sí, por eso prefiere la radio, ¿verdad? Prefiero la radio, siempre he estado en radio. Pero sí es un maestro de la comunicación y hay que aceptarlo, y de la radio. Bueno, vamos a tratar de ver Vámonos con la primera pregunta, ¿qué le parece? Uh-huh. ¿Cómo se siente que ha evolucionado la radio desde sus primeros inicios? Bueno, a mí la radio siempre me ha gustado, ¿no? Digo, yo lo escuchaba desde como cuando estaba con mi papá, que escuchaba sus telenovelas. Y música, sobre todo vernácula o ranchera, ¿no? Que yo soy de un lugar del estado de Veracruz. ¿Sí? Entonces, se escuchaba mucho esa canción, pero lógicamente, como somos jóvenes, a mí me gustaba, cuando todavía no ingresaba en esto, una estación que se llamaba Radio Juventud, que estaba en Córdoba, era una estación juvenil, y dije, ay, esto es lo que me gusta a mí, ¿no? Y realmente ingresé a este medio porque quería ser cronista deportivo, pero pues el destino me llevó por la parte musical. Entonces, desde los 70 más o menos, digo, de los 75 más o menos me empecé a involucrar en esta parte de la radio. Y me ha tocado ver, digamos, algunas circunstancias, ¿no?, que han ocurrido a lo largo de la misma. Hace un momento platicaba precisamente con la maestra de cómo vivimos plenamente, a lo menos en forma particular, la radio de la AM. La AM que hasta el año de 1988, que yo recuerde, en Grupo Radio Centro, no sé si los demás lo hacían, pero se hablaban con los clientes y nosotros, el tiempo comercial, porque trabajé en estaciones comerciales, el tiempo se vendía en la AM y la FM la bonificábamos. Bueno, elegantemente sin bonificar, ¿no? Realmente le regalábamos el tiempo, con el objetivo de que nos compraran tiempo en AM, ¿no? Porque era el tiempo mucho más caro. Entonces, de pronto dio ese primer cambio, ¿no? De la AM a la FM. A la FM, ajá. Yo empecé a vivir la FM desde 1988 ya en pleno, porque me tocó, junto con otras personas, lanzar una estación que se llamaba 97.7 FM, que curiosamente ahora es grupera, ¿no? Se llama La Mejor FM. Bueno, pero entonces ahí empecé, y con esa estación duré hasta el 2018, algo así como 28 años. Wow, bastante, ¿no? Bastantes años. Entonces, esa parte de la transición de la AM a la FM fue muy significativo para mí, ¿no? ¿Por qué? Porque traíamos una mejor calidad de audio, las canciones se escuchaban mejor en FM. Entonces había que impulsar todo ese concepto. Aunque ya la FM ya existía, ¿no?, desde hace mucho tiempo, pero no comercialmente. Entonces, cuando hicimos ese cambio en Radio Centro, los directivos del grupo, les pregunté cuál era el objetivo. Dice, el objetivo es hacer de 97.7 la estación número 1 del cuadrante y la más cara, la que cobrara más, ¿no? Y esto era porque había una estación en FM que se llamaba Radio Hits, que era música anglo, y cuando tú tienes varias estaciones de radio, dices, bueno, ¿cuál mato para implementar un nuevo formato? Ajá. Entonces dijimos, ¿cuál? Pues Radio Hits. Radio Hits, en un rango de 60 estaciones, era el número 54, si es que los números dicen algo, los famosos ratings, ¿no? Entonces estaba en el lugar 54 y dijimos, no, pues esta. Y esa estación de radio que lanzamos, que no fue complicado el formato, porque originalmente el formato de estaciones de radio era, hablando de las musicales, aclaro esto, era melodía, corte comercial, melodía, corte comercial. Ahí estábamos hablando de 12 melodías, 12 cortes comerciales, ¿no? Y nosotros lo que hicimos fue, digamos, hacer como un paquete. Decimos, vamos a pasar 3 melodías ligadas y ponemos 4 cortes comerciales por hora. Esto quería decir que la percepción de la gente era que tú tocabas más música, pero tocabas la misma, tocabas 12 melodías, ¿no? Pero la gente lo aceptó así y fue como un boom.
Y con esa melodía, con esa estación tardamos más o menos como 6 años en primer lugar O sea, sí de estuvieron todo. en el top Ujú. más Hasta cañón. que justamente vino una misma estación del grupo Ujú. que se llamaba La Z y entonces Ok. pues nos convertimos en 1-2, En- ¿no? Pero sí, pero fue esa parte, la primera transición que yo viví fue esa. Y hablando de los formatos musicales, eh, cómo grabamos las melodías, por ejemplo, vamos a ese punto, los comerciales, todo era en cartuchos, Sí, los era famosos distinto. cartuchos, sí. Ujú. Todos estábamos y tú veías, llegabas a una cabina y veías un mundo de cartuchos, Sí, ¿no? sí, cada uno, Las ¿no? paredes eran para colocar cartuchos y cada cartucho era una melodía. Usábamos mucho todavía los acetatos, el famoso 45 y 33 revoluciones por minuto. Ya no utilizábamos el 78, o sea, fue mucho antes. Y después de eso nos llegó, dice, ¿sabes qué? Ahora vamos a grabar las melodías. Ya no, nos llegaron los CDs, Ajá, ya no era en el ya no era. cartucho. Pero Ujú. de todos modos teníamos que estar Sí, spoteando teniendo, ajá. qué melodía iba Ujú. y después decidimos implementar el DAT, un casetito así chiquitito que Ok, tenía digamos, la bondad de tener la parte de escuchar la música como en forma digital, con la calidad del CD, del CD. ¿no? Y después de eso, pues ya vino la parte de las computadoras, más Toda o esta menos revolución de la todo tecnología, ¿no? de la tecnología, que lógicamente a nosotros nos daba miedo, ¿no? Decimos, oye, ¿y cómo se va a Sí. manejar esto? Sí, ¿No? cañón. Pero sí fue muy significativo y ahora tú llegas a una cabina de radio, como después vamos a platicar de algo que tenemos, parte digital, ¿no? Como toda esa evolución, ¿no? Sí, para mí, por ejemplo, fue muy significativo cuando en una ocasión yo tenía una promoción que hacer con la estación y digamos que entregábamos a los que hacían los controles remotos de campo, que llamábamos en la calle, ¿no? Ajá. Unos radios. Y entonces para mí fue muy importante yo estaba por el rumbo de Santa Fe, por Grupo Radio Centro, Ujú. al ir a comprar radios, me di cuenta lo que era Radio Shack, ¿no? Que íbamos ahí, valgas el comercial, y descubrimos que ya no había radios. O sea, dice, oye, ¿tendrás radios? Dice, no, ya no los hacemos, no los fabricamos. Los radios tradicionales que Sí, sí, teníamos en sí, casa. obvio. Ujú. Dije, caray. Entonces, dice, pero vaya aquí a Stering y tal vez los encuentre. Ajá. Voy a Stering, no, No, pues ya ya no no. hay. Me mandaron a otras tiendas y no encontré. Al final de cuentas llegué preocupado al grupo y le digo, oye, en una junta que teníamos, le digo, tenemos que ver algo, le digo, porque fui a buscar radios y ya no los hacen. Entonces ahora tenemos que decirles a los radioescuchas de, oye, tu teléfono es un radio Sí. o tu computadora es un radio, ¿no? Pero entonces como que teníamos como miedo a la verdad, al .com o .mx, ¿no? Porque la inversión en una estación de radio tradicional es muy cara, Claro. es una inversión muy grande. Entonces, para que tú me escucharas ahí y ¿no? Tenía que defender el formato que todavía subsiste, ¿verdad? Pero sí hay una preocupación porque ya no se hacen esos aparatos y ahora lo puedes escuchar en el coche, que ahí nos defendemos, pero ya la gente escucha a través de un teléfono. Un teléfono, O sea, una cambió la forma de escuchar radio, ¿no? Sí, claro. O sea, y ahora, digo, Es distinto. a grosso modo, así más o menos lo he vivido por mi parte, ¿no? Sí. Esa parte. Definitivamente ha sido una evolución muy grande. Muy grande. Sí, es por eso que yo hoy le voy a preguntar, hablando de todo este boom de la tecnología, de cómo tuvo que evolucionar de una radio pequeña o una radio grande a algo pues así, ¿no? Tecnológico, un celular, una computadora. ¿Cómo fue la primera idea de una plataforma de radio online? Que en este caso pues sería Pop FM, ¿no? Lo que pasa es lo barato, Ah, ok. ¿no? Ok, Sí, ok. te digo, porque, quizá muchos lo sepan, quizás no, pero montar una radio tradicional, primeramente desde los puros trámites es complicado. Sí, ¿no? me imagino. Telecomunicaciones es quien controla todo eso, entonces si tú quieres una estación de radio es dificilísimo, es dificilísimo. Hay ya como, digamos, una familia de radio que controla todo, ¿no? Porque hay grupos muy grandes y encuentras a Radiorama que tiene arriba de 300 estaciones de radio, así que tienen las mismas y así grupos. Sí. Hay independientes, sí es cierto, pero
es como una familia radiofónica la que siempre acapara todo. Entonces, si tú vas y pides una concesión, ay, está en chino que te la den, ¿no? Va a ser muy difícil. Y si te la dan, es una inversión muy cara. Es una inversión de mucho dinero, ¿no? Okay. Porque no nada más es transformadores, antenas, terrenos, es complicadísimo. Entonces, hacer una estación online para mí era mucho más fácil, ¿no? Y lo hice porque, al final de cuentas, bueno, no me lo has preguntado, pero yo trabajé 38 años en Grupo Radio Centro. En Radio Centro, así es. Y llega un momento en que por tu edad tienes que tomar una determinación. ¿O no? Y la mía fue que te tienes que jubilar, ¿no? Entonces, Sí. pues tienes una pensión, te la puedes pasar cachetona, ¿no? Pero dije, no, ¿y ahora qué hago? Pues muy aburrido, porque a mí siempre me gusta estar activo. Sí. Entonces ya desde ahí, ya empecé desde el Grupo Radio Centro a pensar en qué iba yo a hacer, ¿no? Y era muy común que yo escuchara, oye, vamos a hacer una radio por internet. Y le digo, ¿y cómo la monto, no? Primeramente, ¿cómo la monto? No, pues pones una computadora, tu micro acá, tu playlist y un software gratis que no te cueste, que le puedes montar bien, le pones tu música y la bronca. Le digo, no, es que yo quiero algo más tradicional. Algo más, ajá. Algo más profesional, ¿no? Algo que realmente sea funcionando como radio. Y que vaya, justamente que vaya como de la mano de lo que estamos acostumbrados a la radio, justo. Entonces, pues ya empecé a ver todos los pros y los contras que puede tener, pero yo quería tener como un espacio, ¿verdad?, donde puedas manejarlo como una estación de radio tradicional, pero lógicamente online, ¿no? Entonces de ahí me surgió, pero sí quería yo como invertirle dentro de lo que yo conocía, un buen equipo, un equipo robusto, unos micros que dieran una cierta calidad, grabar todo con profesionalismo, todo, o sea, hacer una estación. Sí, como está la cabina de pop. Sí, como está. Sí. Entonces, eso fue, pero un punto importante es que lo que podía montar era online, ¿no? Precisamente no por lo anterior, sino por lo que yo sé de cuánto cuestan las otras, ¿no? Sí, que están Entonces demasiado dije, no, pues online caras, sería algo más Pero barato. además ya veía yo esa parte también desde Radio Centro, de que teníamos que entrarle a la parte digital, no te queda de otra, ¿no? Sí, era llegar a esta innovación y más con la pandemia, me imagino, ¿no? Pero por parte directiva sí estábamos como un poco todavía... Como en stop. Sí, como en stop. Y ahora cambia todo el mundo, ¿no? Antes, por ejemplo, tú escuchabas un contenido, un programa, como que estamos grabando ahorita, y si no lo atrapabas en el momento, llámese la televisión también, ¿no? Pues ya. Sí, no pegaba y... Entonces yo creo que, por ejemplo, Televisa tuvo, yo creo, una buena decisión el señor Azcárraga Milmo, no sé si desde Vidaurreta, de grabar todo. Y es lo que ahora tienes como un contenido que lo puedes subir a digital, porque ahí está el producto, ¿no? Sí, claro. Todas las películas se graban. Sí, ya todo está en digital. Pero en radio casi no grabábamos nada, todo era en el momento, ¿no? Y vino también esta nueva sección como igual grabar en una cabina de radio, todo esto de los famosos podcasts, ¿no? Bueno, o sea, digo, al final de cuentas un podcast es como un programa, ¿no? Sí. O como una sección. Exacto. Yo le llamaría. Sí, sí, sí. Si antes teníamos oye, vamos a pasar un programa, lo grababas, lo grababas y lo postproducías y ya después estaba. lo transmitías, Sí, ¿no? Es, digamos, cambiar como el panorama. Digamos, ahora hay series, pero en Televisa mucho tiempo le llamaron telenovelas, ¿no? Pero sigue como siendo el mismo formato, nada más que con quizá una trama diferente. Pero al final de cuentas el formato es el mismo. Más o menos, ¿no? Como que sí Más o cambia menos, un poco. Sí. Pero la idea fue esa. Obvio, y con toda esta evolución de la tecnología, ¿cómo fue que dijo, ya está aquí Pop? ¿Cómo creó Pop? ¿Cuál fue esa iniciativa o esa idea principal que La ya idea estaba? es lo que yo conocía de 97.7. Para todos aquellos que conocieron, es como si fuera 97.7 en online. Ok. Porque se lo conocía perfectamente, ¿no? Desde cómo se arma, desde cómo haces tus grupos de programación, qué rotación quieres que tengas, qué programas puedes meter, que eso es lo difícil en este caso, Sí. porque regularmente en una radio normal, tradicional, pues tienes una nómina, tienes un presupuesto destinado a contratar locutores, contratar productores, redactores, todo eso. Sí. Cosa que aquí te la tienes que ingeniar para Poco ver a cómo poco, vas. sí. Escalando, ¿no? Poco a poco. ¿Y siente que ha tenido una gran evolución dentro de Pop? Es difícil. ¿Es difícil? Es difícil, sí, porque, digamos, es que fíjate como después de la parte esta que hablamos de la radio, Ajá. nos vimos, para mí en los 80s, 90s, pues no,
no hablabas de Facebook, no hablabas de Twitter, Nada bueno, de, ahora X, de redes sociales. de redes sociales en sí. sí, no hablabas de nada de eso. Entonces, tú eras el único rey de la publicidad, Cañón. junto con la prensa, ¿no? Ujú. Que el otro día fui a comprar un periódico y dice, oye, es que ya no hay periódicos, ya no se imprimen. Sí, es muy raro. Y era otro negocio. Con nosotros cuando queríamos poner un anuncio que le llamaban doble plana para anunciar alguna promoción, pues te espantaba porque ibas al periódico con las personas encargadas de mercadotecnia en el grupo y dice, oye, ¿cuánto me va a costar esto? La media plana, digamos, en un periódico como Reforma, pues son 250,000 pesos. Sí, Ah, ¿por una carísimo. vez? No, sabes que entonces Gracias, olvídate. bye. Entonces, es difícil y la parte digital no es fácil venderla a nivel de radio, Sí, cañón. ¿no? Entonces tienes que buscarle o tienes que ingeniártela. Vamos aprendiendo. Aquí prácticamente estamos en pañales todavía, pero vamos aprendiendo poco a poco de cómo, digamos, tienes que separar un poquito la parte de la radio con la parte de las redes. Entonces, o haces redes o haces radio y cómo vas compaginando unas con otras. Es complicado al final de cuentas, pero pues tratamos de aprenderle día con día. Claro, definitivamente creo que yo que lo conozco y que estuve trabajando con usted durante unos meses, sé que definitivamente Pop ha tenido su avance y ha crecido demasiado. Sí, va creciendo afortunadamente. Sí, ha crecido tanto con sus programas, las redes sociales, todo de la mano y pues evidentemente con esa como tradición que era pues la radio, ¿no? A la cual usted está acostumbrado. Y sabes, lo que pasa es que yo lo hago, la verdad, lo hice para no aburrirme. Para divertirme. pasar el Entonces a mí, rato. de hecho, la radio me divierte. Me divierte Sí, lo he muchísimo, visto. ¿no? Entonces yo tengo ya 65 años, si no sabías. 66 ya. Pues, para que sepan. Pero ¿sabes qué? Lo que pasa es que, y tú lo viste, a los tantos, y trato de inculcarles a los chavos, le digo, oye, haz esto, haz lo otro. Sí, O sea, dame más y todo esto. cada día estoy aprendiendo más. Yo les digo, oye, ya tengo Claro. tantos años, tuve tantos años en la radio, 40 y tantos años en la radio, y estoy aprendiendo y aprendo día a día con Sí, día. a mí me encantó una vez que usted nos comentaba a todas las personas que estábamos ahí en Pop, es que yo aprendo de los jóvenes. Sí. Y es algo que a mí me encantó y que siempre me voy a quedar con eso desde que... pues, Fíjate que por alguna conozco. circunstancia siempre me ha tocado manejar estaciones juveniles. Entonces, pues, trabajas con gente joven. Sí, Y yo les digo a los chavos, ¿no? Oye, trata de proyectar lo que es tu público objetivo, cañón. pero no me veas a mí, porque si transmites para mí estás Estás mal. en la olla, ¿no? Entonces, tú tienes que enfocar tu producto a donde quieres. ¿Cuál es tu público objetivo? ¿No? Sí. Pero muchas veces cuando tú le hablas o le llamas la atención a alguien, como que veo que empiezan a transmitir para ti. Digo, no, es que estás transmitiendo para una persona de 60 años y yo quiero que transmitas para uno de 24, Ajá, ¿no? tu público. Entonces eso es, pues sí vas aprendiendo todos los días, pero siempre trato de que los chavos se vean como jóvenes. Porque luego he encontrado que hay, vamos a hablar de conductores, Ajá. conductores jóvenes Que se ven que ya... parecen viejos Sí. y viejos que, Que se ven suenan súper jóvenes, ¿no? sí, cañón. Sí, sí. Sí, Por ejemplo, definitivamente. para no, digamos, a mí se me hacía de los que conocí de aquel entonces, es como Ajá. Facundo, Ok. era un grande Sí. con una alma de chamaco, ¿no? Sí, Entonces digo, siempre me él contó es un a mí. ejemplo. Sí, 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 que transmitía, ¿no? Como esa Sí, también, juventud. sí, esa juventud. Sí, cañón. Definitivamente. Y les gustaba también a los chavos, pero también entretenía a los más grandes, ¿no? Sí. O tipo ahora Videgaray con la estaca, ¿no? todos. O sea, ya no son personas tan jóvenes, pero sin embargo los jóvenes se pegan a ellos. Sí, cañón. Pues muchísimas gracias, señor No, Flores. al contrario. Definitivamente sigo aprendiendo mucho de usted y es un gusto tenerlo aquí No, y gracias a nuevamente ustedes. entrevistarlo. No, pues, Muchísimas al contrario. gracias. Ojalá y no me haya equivocado. No, para nada. No, muchas gracias a ustedes y a los maestros y Claro que a los sí. alumnos de aquí. Sí, sí, sí. Y muchísimas gracias nuevamente por haber venido y pues usted es muy recibido aquí en Muchas gracias. nuestro programa. Y a ustedes también allá. Gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Yo soy María Lara y esto fue todo por Amerique TV. Corte.